RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en Lima, ciudad capital de la República. Saludando a esta hora a las estaciones de radio que nos escuchan, nos siguen en vivo, en directo en diversos puntos del territorio nacional. Y a esta hora nos complace tener acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Ángel Berrocal. Él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación, que encabeza el doctor Francisco Díaz Canseco Tabra. Él lleva el número 20, él es abogado, magíster en gestión pública y control gubernamental. Qué gusto saludarlo, señor Berrocal. Buen día, sí. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional. Ante todo, muy buenos días, gracias por la invitación y por esta oportunidad para poder comunicarnos con nuestra ciudadanía. Es la única forma, la única manera masivamente para poder llegar a los corazones y a sus hogares de cada uno de nuestros hombres y mujeres de todo el país. ¿Cómo es que se anima usted a ingresar a política y por qué Perú Nación, no? En primer lugar, porque Perú Nación es un partido político nuevo, sin antecedentes nefastos, sin antecedentes negras, sin pasados políticos muy traicioneros que el país ha vivido hace muchísimo tiempo. Desde luego que obviamente el que encabeza la lista y el presidente fundador del partido también presta garantía como persona, como ciudadano. Es un hombre intachable y de un moral muy elevado, y finalmente esto hace que a uno le anima a ser parte de las filas del partido político Perú Nación. Soy militante del partido y lo que nos anima y lo que nos da coraje es que finalmente es que alguien tiene que levantar la voz de protesta en el Congreso de la República, llevando la voz realmente de la población, y lo que queremos llevar es el sentimiento social, el sentimiento humano, la necesidad inmensa que se ha descuidado por mucho tiempo. Finalmente lo que se quiere es consolidar una reestructuración jurídica, una reestructuración política, económica, social en nuestro país, que la economía hasta el día de hoy está sumamente congelado, el cual queremos ser parte del dinamismo económico, de la inversión interna y externa para nuestro país. Creo que desde el Congreso de la República sí podemos hacer esta reforma política. En efecto, usted es abogado, magíster en gestión pública y control gubernamental. ¿Le preocupa el hecho que en el país uno de los principales problemas que tenemos es la corrupción, donde existe una falta de control? Si bien es cierto, la prensa informa que la corrupción ha calado de una manera transversal, Ejecutivo, Congreso de la República, sectores empresariales, pero hay un tema que poco se aborda, ¿no? Que es el tema de la corrupción en los gobiernos subnacionales, ¿no? Las regiones, las provincias, los distritos, ¿no? En esa mirada, y siendo usted magíster en gestión pública y control gubernamental, ¿de qué manera desde el Congreso se puede generar mecanismos legales, normas, leyes que permitan en efecto generar no solamente un control, una fiscalización y una mejor eficiencia en el gasto? Sí, precisamente para esto, como partido, la propuesta de partido político Perú Nación, si Dios y la población lo permitiera y si lo decidiera así, nuestra organización política está presentando el proyecto de ley y la creación del Consejo Nacional de la Moral Pública. Esta institución es suprainstitución con todos los poderes que el Congreso va a tener que elegir a hombres totalmente intachables, de trayectoria totalmente ejemplar y con mucha garantía y con mucha soltura. Estos señores, digamos que podría ser unos tribunos, va a ser prácticamente un ente rector con buenos principios que van a defender los intereses del país. Y esta institución va a ser un ente fiscalizador y un ente que realmente va a tener que purgar todo lo que concierne, se encuentran corrupción en la línea de tránsito en lo que concierne el Poder Judicial. Van a tener que purgar todo el sistema de control político, si hay vicios, si hay prácticamente colusiones con la corrupción, funcionarios
fiscales, jueces, policías, militares o funcionarios públicos de gobiernos regionales, alcaldes, provinciales, regionales y todos los servidores públicos van a tener que ser prácticamente purgados con esta institución. Y esta institución, esta suprainstitución del Consejo Nacional de la Moral Pública, no tiene que tener bandera política. La bandera política ahí, la única forma que podría ser es la bandera peruana. Ahora, yo conversaba hace unos días con Francisco Di Canseco, que también nos visitó a media semana acá a RCR, y él explicaba que quienes deberían conformar este Consejo de Moral Pública serían personajes notables, ¿no? de la civilidad, ¿no? En esa perspectiva, en un país donde se ha llegado a un nivel de polarización, ¿cuál es el mejor mecanismo para elegir a personajes que puedan garantizar transparencia, una labor efectiva en la fiscalización, pero sobre todo, ¿no?, generar confianza, ¿no? Así es. Yo creo que la confianza es la primera carta que el ciudadano está esperando. Pero no, precisamente, estos ciudadanos que pueden ser parte de esta suprainstitución de la moral pública, tiene que ser ciudadanos de trayectoria desde nacimiento. Toda la trayectoria profesional tiene que ser intachable. Toda la trayectoria comercial, económico, político que este ciudadano haya tenido tiene que ser intachable totalmente. Y no debe responder a ningún interés político, ni de partidos políticos, ni de intereses sociales o de intereses empresariales o corporativos. Por eso es que el Perú, hasta el día de hoy, ha fracasado en el plano económico, en el plano de inversión pública. Si nosotros vamos un poco más allá al tema de esto, por ejemplo, el Congreso de facto ha aprobado con nombre propio las leyes para poder exonerar miles de millones de dólares de nuestros fondos a empresas de telecomunicaciones, macroempresas grandes e internacionales, a las empresas aéreas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho eso? Si el Perú necesita agua, desagüe, necesita homologación de sueldos y salarios, necesita justicia, equidad, necesitamos cerrar la brecha de lo que es prácticamente el Perú, y el Estado tiene una deuda con el país. Con el sector de educación tiene una deuda inmensa. Con el sector de transporte, con el sistema de saneamiento. Entonces, no yendo muy lejos, San Juan del Lurigancho, tenemos Comas, Villa El Salvador y otros asentamientos humanos que carecen de agua, carecen de vida prácticamente. Si la Constitución lo dice, el hombre tiene derecho a tener la libertad, a tener la vida, pero sin embargo eso no se está realizando. ¿Por qué? A consecuencia de que nuestros recursos económicos, que los impuestos nos deben las empresas transnacionales, no lo están pagando, no lo están resarciendo el Estado. Pero sí hay congresistas que se dieron el lujo de votar a favor de la exoneración de estos flujos económicos que le correspondía al Perú. Bien, estamos dialogando con el señor Ángel Berrocal, él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Perú Nación, lleva el número 20, él es abogado, magíster en gestión pública y control gubernamental. Revisaba su plan de trabajo, las propuestas que lleva usted al Congreso, ¿no?, como parte justamente de esta propuesta de la agrupación a la que pertenece, la ley antimonopolio, ¿no? ¿Qué elementos desde su punto de vista tiene que tener esta ley que ustedes pretenden impulsar desde el Congreso? Esta es una propuesta muy esperada. En nuestro país hay empresas, pequeñas empresas, en generación, en construcción y otras en ejecución, todos sus planteamientos económicos, pero no pueden trascender porque hay una marca mundial, hay una marca macro institucional, digamos, con la protección del Estado. Hay empresas que realmente controlan el sistema financiero del país. Hay empresas que controlan el sistema aéreo del país.
hay empresas transnacionales que controlan el sistema de comunicación del país. ¿Y por qué no tenemos esa competitividad? Por una sencilla razón, porque hay un monopolio enquistado en el país. Hay que destrabar ese monopolio para que ingresan mayores ofertas a las oportunidades. Porque de eso se trata. Si nosotros hablamos de democracia, hay que abrir democráticamente las economías y las competitividades del mundo, porque estamos en un mundo ya globalizado. Estamos hablando en pleno siglo XXI, aún nosotros estamos ingresando recién a la etapa de entender que estamos ingresando al mundo moderno de globalización económica. A veces da ganas llevar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno chino, ¿qué hace? El gobierno chino es comunista, muy bien, pero comunismo para adentro, capitalismo para afuera. Eso es lo que hacen los gobiernos orientales. Y nosotros, ¿por qué no podemos hacer tal situación? Hay que ser dura, selectivo en nuestro país, con mano dura, para todos los delincuentes, para todos los rateros, para todos los que oprimen la economía de nuestro país. Claro, pero en el tema antimonopólico, ¿qué se plantea de manera puntual? Vamos a tener que destrabar varias normas en lo que concierne, por ejemplo, las líneas de crédito de las bancas privadas. Las bancas privadas tienen direccionado básicamente, por ejemplo, en las líneas de crédito son las que descalifican lo que es facilidad a los ciudadanos. No le están dando facilidades, al contrario, es complicado. Si nosotros compramos con la línea de tarjeta de crédito, por ejemplo, compramos un bien con 40 soles, se supone que en ese momento te da la facilidad, pero sin embargo, a 5 meses, a 7 meses llegas a pagar al doble. ¿En qué te dio la facilidad? Al contrario, te explotó y te sacó más recursos el banco. Por ejemplo, no puedes ingresar con otra tarjeta de crédito porque hay un monopolio enquistado ahí. Un monopolio totalmente absoluto. Otra banca que tiene ¿Una regulación? Hay que regular las normas. Hay que destrabar esas normas que están básicamente a favor de la banca privada. No es malo la banca privada, pero sí hay que regular a favor de los peruanos. Pero ¿cómo plantearla en términos de una economía abierta como la que vivimos nosotros? Nuestra economía es de acuerdo a la oferta y la demanda, En fin, ¿no? Pero nuestra economía definitivamente tiene que tener un control. Básicamente hay que limitar las acciones normativas que pueden regular cómo podemos, hasta qué punto puede tener el acceso a poder darle la facilidad que el banco tiene su garantía netamente monetaria. Y esa parte es donde que tenemos que destrabar para que haya limitaciones y no haya exceso de cobros también de los intereses sobre intereses. Todos los bancos cobran intereses sobre intereses, costos y costas. Muy bien, ¿pero por qué? Porque ya al comerciante, al estudiante, al empresario, ya prácticamente ya lo colgaron. Y su arma mortal de la banca privada, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente te mandan al Infocor. Esa es otra de las amenazas jurídicas. Pero ¿por qué no hace tal situación para las empresas transnacionales? Pero sí para el comerciante, para el transportista, para el taxista, sí, para ello hay la SUNAT persecutora, pero para esas tremendas empresas no hay. Entonces hay que regular, hay que equilibrar. Dentro de la economía plana, hay que equilibrar de todas maneras. No está plano las cosas. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, las líneas aéreas que siempre están en una situación de observación permanente de parte de la población. ¿Qué plantea usted? Porque hablamos de generar proyectos de ley que no permitan, concertación, que no permitan monopolios. Los monopolios no son muy buenas, y principalmente en nuestro país. Digamos, nosotros tenemos 3, 4 compañías que tienen un monopolio acá en el Perú. Y nosotros no estamos dándole esta oportunidad a las empresas nacionales que pueden tener esta oportunidad de tener una bandera aérea nuestra o en una empresa privada que pueda tener este impulso. No le damos la oportunidad. ¿Por qué? Precisamente porque hay unos requisitos claves donde se dice, si tú quieres tener una empresa aérea, ojo, empieza con 3 o 4 naves aéreas
No, pero ¿no cree usted que eso es una manera también de generar competencia? El monopolio no te permite. El monopolio no te permite tener competencia. Pero si tú desgregas, si tú desapareces el tema del monopolio, rompes ese esquema, sí tendrías mayor competitividad. O sea, tienes el acceso de muchas empresas transnacionales que pueden venir y pueden tener la inversión con los socios peruanos. ¿Y por qué no dejamos permitir que los socios peruanos también salgan a la luz? Ellos no están en discusión, ¿no? O sea, que ingresen socios peruanos y que quieran invertir en esos sectores me parece bien, ¿no? Lo que yo le planteo es... Pero hay un control de mercado, y el control de mercado es absoluto y es el monopolio. Pero que hay un detalle, ¿no? Entonces ahí partimos en el sentido de que ¿por qué más allá que controles es generar una competencia donde el consumidor pueda elegir? Usted ha visto que La ley de oferta. La ley de Oferta y demanda. Pero, en efecto, ¿no? Usted ha visto, antes veíamos con el tema de la telefonía celular, ¿no? Lo mantenía una sola empresa, ¿no? Han ingresado nuevos operadores y hoy los precios de una otra manera, si bien no son los precios más aconsejables, pero de una otra manera están más sincerados en el mercado internacional. Sí, pero nuestro precio en el Perú aún está más alto que en otros efecto, países. claro, pero ¿no? es ahí donde, más allá que regular, o sea, hay que evitar la concertación de precios, ¿no? Precisamente, la concertación de precios, que tú mismo lo has dicho perfectamente, está basado en el sistema de monopolio. ¿Quién controla? Tú controlas esta parte y yo controlo esta parte. Se sientan entre 3, 4 grupos y concertan a los costos, hasta para licitaciones internas, concertan, porque es eso lo que hay que tener que romper. Como Entonces, usted ¿para dice, qué existen las instituciones como Indecopi? ¿Para qué existen las instituciones? Perfecto. Ahí está el tema. Entonces, es allí donde que tenemos que nosotros darle el punto del agujero de la reconstrucción o de la restitución legalista para el país. Hay que ayudar pensando en el Perú, pensando en el hombre. Porque usted peruano. ponía como ejemplo hace unos instantes el acceso al crédito. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, Claro. hay una banca que lucra con el usuario, ¿no? O sea, no puede ser que existan entidades financieras cuyos montos anuales estén oscilando el 100% como intereses, ¿no? O sea, eso no ocurre, o sea, en ningún país del mundo ocurre lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? O sea, sobre todo que los niveles de crecimiento de la economía no van más allá de 3-4% y los niveles de ingresos no son los más óptimos, ¿no? Entonces, pensar que una empresa o una entidad financiera puede cobrar el 100% de intereses y en algunos casos cuando son revolventes llegan al 200%, claro. Entonces esto sí es una situación que atenta, ¿no? Pero eso lo regula el propio mercado. Es allí justamente por eso hay instituciones que tienen que estar atentas, ¿no? Frente a este tipo, porque el mercado es el que sanciona firmemente, dice, a mí no me conviene esto, yo adopto por este producto, esto no me conviene, ¿no? Es ahí donde que el punto donde que se tiene que equilibrar. Bien lo has dicho. Voy a poner un pequeño ejemplo de de 1 minuto, hasta menos. A una cooperativa, no quiero mencionar el nombre, pero una cooperativa X en Lima se está haciendo propietario de varias propiedades por tan solamente que le hayan dado con un documento simple. Le han dado el crédito a unos ciudadanos que realmente necesitaban. Dándole 30.000 soles se hacían dueños de sus casas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si no pagaba al tercer mes, ya venía los intereses y sobreintereses, costos y costas, entonces ya el pobre comerciante, el pobre prestatario, ya no podía asumir prácticamente y perdían la casa, perdían las hipotecas, perdían las garantías. Entonces, por ejemplo, ¿quién regula esa parte? No, en eso sí estoy de acuerdo. Tiene que ¿Quién haber una regula eso? protección. Nadie regula eso. En eso estoy de acuerdo. Tiene que haber una protección al ciudadano, al usuario. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero en realidad, cuando hay un exceso de regulación, a veces lo que ocurre es que no permite, o sea, la oferta y la demanda. Yo sí creo en que se tiene que manejar los controles correspondientes, ¿no? Pero esos controles correspondientes están justamente para que las entidades que han sido creadas para esos efectos velen por la seguridad crediticia, velen por la seguridad del
ciudadanos velen por la seguridad del usuario, ¿no? Pero claro, no se hace nada. Entonces, no no es es un problema, sino que las empresas tienen el libre albedrío. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de las entidades? ¿Para qué están creadas estas entidades? Dentro del grupo de economía, cuando las empresas transnacionales y las empresas nacionales, y cuando hay un grupo selectivo de monopolio, controlan todos esos aspectos. Y cuando se da la sugerencia, hay proyectos de leyes muy interesantes que estuve revisando. Por ejemplo, esta ley antimonopolio, sí, esa ley sí existe, pero está en los sueños justos, archivado en el Congreso. ¿Por qué no levantaron? ¿Por qué no le dieron la importancia a poder debatir esto? Porque hay intereses inmensos que están enquistados en las instituciones del Estado. Es el mismo ciudadano, peruano, funcionarios peruanos, pero lamentablemente que están involucrados, están coludidos con los intereses transnacionales o nacionales, que manejan el sistema para no poder quebrar esos puntos. Entonces hay que tener que romper. Quebrar ese hilo es tan fuerte, es como tener que romper el hilo o la cadena del barco. No, y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? Sobre todo cuando hay todo un manejo soterrado. Así y usted es. ha puesto dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el acceso al crédito, ¿no? No puede ser posible, y eso sí hay que decirlo con suma claridad, ¿no? O sea, que el usuario, la persona que intenta acceder a un crédito, muchas veces está sometido a unas tasas exorbitantes, ¿no? Así es. Entonces eso sí pone en riesgo, ¿no? Sobre todo usted puso un ejemplo, ¿no? Mucha gente que en algunos casos ve peligrar sus propiedades por el efecto de esta acumulación de deudas, ¿no? Pero hay organismos que pueden bien, sin intentar intervenir en las mismas, pueden generar un nivel de información en el mercado y que sea el mismo cliente que tenga la posibilidad de decir yo elijo esto y dejo esto, ¿no? Eso es, ¿no? Porque claro, también vemos que en estas campañas, por ejemplo, en estas campañas de Navidad, vemos cuánta gente asume créditos, asume compromisos, y muchas veces a riesgo de que hacia adelante pueda tener muchas dificultades para los pagos, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, don Ángel Berrocal, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación. Seguramente vamos a tenerlo más adelante aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, conversando sobre esto y otros temas. Claro, muchísimas gracias. Me hubiese encantado tocar el tema de, por ejemplo, hay una propuesta muy interesante de Ley Joven Perú, manos a la obra. A ver, le dejo un minuto para que lo explique. Solamente para decir a los jóvenes de todo el país, esta propuesta nace con un espíritu social absolutamente a favor de los millones de jóvenes que tenemos en el país. Vamos a promover una ley en la que el joven, el 40% de la planilla del Estado tiene que estar obligado a contratar al joven para que pueda desarrollar sus conocimientos y su trabajo, y sin la necesidad de pedir exigencia de 3 o 4 años de experiencia para poder ser contratado. Por ley, aquellos jóvenes tienen que estar considerados. En la empresa privada, el 30% de su planilla tiene que estar los jóvenes empezando a trabajar para no tener fuga de talentos, de mentes brillantes al exterior del país. Hay que impulsar, hay que capitalizar, hay que ponerle fuerza y firme en la riqueza de la juventud, porque nosotros sí queremos mentes brillantes en nuestra reestructuración orgánica, política, económica de nuestro país. Bien, estaba con nosotros don Ángel Berrocal, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación. Él lleva el número 20, es abogado magíster en gestión pública y control gubernamental. Ya hemos escuchado, tiene dos propuestas. Una de ellas, la propuesta Joven Perú, manos a la obra, y la tema de la ley antimonopolio. Te agradezco la amabilidad. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos, hombres y mujeres que nos dieron la oportunidad de abrirnos su corazón, su hogar. Hoy quiero decirles, soy el número 20 de Perú Nación, y siempre al final de mi discurso, de mi meeting, yo siempre digo, mi corazón es Perú Nación, mi número es la razón que el Perú necesita. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.